La impronta deberá incorporar, entre otra, la siguiente información. Importe del franqueo del envío, incluyendo valores añadidos si los tuviera. Código identificador del producto que se franquea. Fecha del día en que se realiza el depósito en correos. Identificador de la máquina de franquear. Identificador del centro de depósito. En el espacio reservado para la identificación del usuario se incluirá, además de la leyenda, franqueo diferido, la localidad y el centro de depósito. En aquellos casos en los que el usuario, por error, haya franqueado una serie de sobres o cubiertas perfectamente legibles, podrá solicitar la reposición del importe del crédito utilizado dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de la impresión, para tener derecho a la solicitud y reposición de este importe del crédito. Deberá entregar los sobres o cubiertas objeto de la solicitud. Correos facturará el 5% del importe inutilizado en concepto de gestión de reposición de crédito. 7.3.6.6. El franqueo en destino. Este sistema permite que el franqueo no sea abonado por el remitente sino por el destinatario. Mediante la contratación en la oficina de correos de un apartado de franqueo en destino, FD. Solamente puede utilizarse para cartas, tarjetas postales, hojas pedido de librería y llaveros con número clave de identificación, en todo caso, como correspondencia ordinaria de ámbito nacional. Los envíos a franquear en destino pueden depositarse en los buzones públicos sin necesidad de que se les adhiera franqueo alguno. En el ámbito internacional, existe un servicio similar denominado Correspondencia Comercial Respuesta Internacional, CRI, que se aplica a cartas y tarjetas postales con un peso máximo de 250 gramos con carácter general. Ese es el límite para España, aunque los países que se detallan a continuación la reciben de hasta 2 kilogramos, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Polonia, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza. Los envíos se entregan al titular del apartado especial de FD relacionados en una nota de retirada de envíos, modelo FD1. El titular podrá efectuar el pago del franqueo en el momento de retirarlos envíos o bien en los periodos convenidos si ha formalizado un contrato. 23. 7.3.7. El prepago. Este sistema permite que los sobres o embalajes que sirven para acondicionar los envíos incorporen el precio del servicio postal correspondiente. Entre otros, se incluyen en esta categoría los sobres prepagados de pack premium y pack estándar. 7.3.8. El franqueo electrónico. Es una opción de pago para los servicios enviados online o preregistrados online, aunque también el usuario del servicio puede utilizar las opciones de prepago o de abono en el momento de depósito de los envíos en la oficina. Las formas de pago habilitadas en la web de correos son PayPal, tarjeta de crédito o débito, 4B, Maestro, Mastercard o Visa. He pagado, sistema de pago en Internet garantizado por Bankinter que permite el pago por Internet sin usar la tarjeta de crédito. 7.3.9. Los cupones respuesta, Coupon Response. No se pueden considerar un sistema de franqueo propiamente. Son efectos, vales, emitidos por la Oficina Internacional de la Unión Postal Universal, UPU. Son expedidos por los países miembros que hayan aceptado encargarse de los mismos. Su plazo de
Validez es el que figura en el propio vale. Se adquieren en un país y pueden canjearse en otro de la UPU por sellos de correos equivalentes al franqueo mínimo de una carta ordinaria, dirigida al extranjero en un valor fijado en las tarifas vigentes. Su venta y canje se efectúa en todas las oficinas donde exista venta de sellos. Los cupones respuesta internacionales se ajustan al modelo CN01. 7.3.10. Las irregularidades en materia de franqueo. El control del franqueo que llevan los envíos postales se realizará únicamente en las unidades de admisión de los mismos. Los envíos postales destinados a circular por territorio nacional que ingresen en la red postal pública sin franqueo o con franqueo insuficiente deberán abonar en concepto de insuficiencia de franqueo. Como mínimo, el doble de dicha insuficiencia, que será satisfecha por el remitente o por el destinatario, según proceda. 24. Si se detecta que algún envío no dispone de franqueo o este es insuficiente, se tendrán en cuenta las normas de procedimiento que a continuación se indican. A. Envíos insuficientemente franqueados presentados para su admisión en oficinas o centros de admisión masiva, no serán admitidos sin que el remitente complete el franqueo hasta el importe que corresponda, según la clase y categoría del envío. B. Envíos insuficientemente franqueados depositados en los buzones de la red postal pública. El procedimiento será diferente según lleven o no consignado el remitente. B.1. Envíos en los que aparece consignado el remitente. En este caso, el responsable de la recogida de buzones o la persona designada al efecto procederá a matasellar los signos de franqueo y a identificar el envío como insuficientemente franqueado, adhiriendo la etiqueta correspondiente, T igual, en la zona central de la parte superior del anverso, mediante la que se identificará el envío como insuficientemente franqueado y en la que se indicará el importe a abonar correspondiente a la tarifa por insuficiencia de franqueo. El tratamiento posterior depende del peso del envío según las siguientes tipologías. B.1.1. Envíos de hasta 100 g de peso. Se procede a adherir en su reverso una etiqueta informativa para el remitente. Con el siguiente texto. Este envío ha sido devuelto por estar franqueado de forma insuficiente. Para que pueda ser cursado deberá presentarlo en cualquier oficina de correos y telégrafos y abonar el importe de la tarifa por insuficiencia de franqueo que se indica en el anverso. Si desea depositarlo en un buzón, habrá de franquearlo previamente por este importe. Después, se devolverá el envío al remitente de forma inmediata por correo ordinario. Si posteriormente se presenta el remitente en la oficina y abona la tarifa por insuficiencia de franqueo, se estampará sobre el envío el sello de franqueo genérico en oficina, o etiqueta generada por iris, de forma que quede visible el hecho de que dicha tarifa ha sido abonada. Seguidamente, el envío se cursará a destino. 25. 26. B.1.2. Envíos de más de 100 gramos. Se procede a confeccionar un aviso de insuficiencia de franqueo, dirigido al remitente, en el que se le comunica la existencia de uno o varios envíos con insuficiencia de franqueo, así como la forma de subsanar tal deficiencia mediante el pago de la tarifa correspondiente en la oficina de correos, advirtiéndole que si transcurren 10 días hábiles desde la fecha del aviso sin que se subsane la deficiencia, el envío o envíos le será devuelto. En los municipios con varias oficinas de correos, los envíos insuficientemente
Franqueados que deban ser avisados se trasladarán de forma inmediata a la oficina más próxima al domicilio del remitente, que será la encargada de confeccionar el aviso de insuficiencia de franqueo dirigido al remitente. El aviso se entregará por correo ordinario el primer día hábil siguiente a la fecha de depósito del envío. Si el remitente se persona en la oficina de correos y abona la tarifa por insuficiencia de franqueo, se estampará sobre el envío el sello de franqueo genérico en oficina, o se adherirá una etiqueta generada por Iris, de forma que quede visible el hecho de que dicha tarifa ha sido abonada. Seguidamente, el envío se cursará a destino. Si, por el contrario, el remitente desea retirar el envío o envíos, se le advertirá de que no podrá depositarlo de nuevo, salvo que sea franqueado por el importe que corresponda a la tarifa por insuficiencia de franqueo. B.1.3, pluralidad de envíos depositados por un mismo remitente que sumen un total de 25 o más, con independencia de su peso. En este supuesto, se procederá según lo establecido en el punto anterior para envíos de más de 100 gramos. B.2, envíos en los que no aparece consignado el remitente. En este caso, el responsable de la recogida de buzones o la persona designada al efecto procederá a matasellar los signos de franqueo y a identificar el envío como insuficientemente franqueado, adhiriendo la etiqueta correspondiente, T igual, en la zona central de la parte superior del anverso, mediante la que se identificará el envío como insuficientemente franqueado y en la que se indicará el importe a abonar correspondiente a la tarifa por insuficiencia de franqueo. Seguidamente, se adhiere una etiqueta informativa en el anverso del envío con el siguiente texto. Este envío ha sido franqueado de forma insuficiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 del reglamento que regula la prestación de los servicios postales, aprobado por Real Decreto 1829-1999, de 3 de diciembre. Debe abonar el importe de la tarifa por insuficiencia de franqueo que se indica en el anverso, para lo cual presentará la cubierta de este envío en cualquier oficina de correos y telégrafos. Comunique al remitente la obligación de franquear correctamente para evitar molestias innecesarias. Posteriormente, estos envíos se cursarán a la localidad de destino y se entregarán al destinatario como correo ordinario. En el momento de la entrega no se cobra nada al destinatario. Es este el que, después de la entrega, debe personarse voluntariamente en una oficina de correos y pagar la tarifa de insuficiencia de franqueo. Si el envío va dirigido al extranjero, la insuficiencia se hará constar adhiriendo la etiqueta correspondiente, T igual, en la que se indicará el importe del franqueo que falta y, bajo una barra de fracción, el importe mínimo de su precio correspondiente a la primera escala de peso de los envíos prioritarios o de las cartas expedidas al extranjero. Estos envíos se clasifican y cursan a destino con el resto de la correspondencia internacional, cuando se estime que la insuficiencia de franqueo es abusiva o intencionada por la pluralidad y frecuencia de envíos mal franqueados realizados por un mismo remitente. El responsable de la recogida de buzones o la persona que se designe al efecto lo pondrá en conocimiento del órgano del que dependa, a efectos de determinar la forma de proceder en cada caso concreto. Tanto en origen como en destino, el personal que atienda las insuficiencias de franqueo habrá de extremar la atención a remitentes y destinatarios, facilitando folletos de tarifas y toda la información necesaria,
de forma que la ocasión sirva para promocionar la imagen y los servicios de correos. Los envíos registrados, al ser admitidos y franqueados en ventanilla, no circulan nunca tasados, siendo responsable de su correcto franqueo el empleado que realiza la admisión. Las etiquetas que pueden utilizarse en este proceso de trabajo son: T1, etiqueta que indica la tarifa por insuficiencia que se ha de pagar. T2D, etiqueta informativa que se adhiere cuando la carta se entrega al destinatario sin haberse podido cobrar la insuficiencia al remitente. T2R, etiqueta informativa que se adhiere cuando la carta se devuelve al remitente para que abone la tarifa por insuficiencia de franqueo. T3, aviso informativo que se deja al usuario en el buzón para indicarle que tiene que pasar por oficina a pagar la insuficiencia de franqueo de envíos que pesan más de 100 G, o si hay 25 o más envíos. 7.4. Medios de pago en oficina. Por la venta de productos o prestación de servicios, esto es, ventas al contado que se realizan en las oficinas de correos, se podrán aceptar única y exclusivamente los siguientes medios de pago, con las restricciones y excepciones que Correos establezca en cada momento, en cuanto a productos y servicios a aplicar, importes o restricciones sobre los propios medios de pago, billetes y monedas de curso legal, transferencias bancarias y tarjetas de crédito/débito. 27. 7.4.1. Billetes y moneda metálica de curso legal. Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 7/2012 de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención de blanqueo de capitales y lucha contra el fraude. No se puede gestionar el cobro en metálico por importe superior a 2.499,99 €. Se excluyen de esta limitación los recibos emitidos por entidades financieras, Citibank, Cofidis, UCI, etc. y la Dirección General de Tráfico. Asimismo, están excluidas de esta limitación las operaciones de Giro y Western Union, a falta de pronunciamiento a este respecto por parte de la agencia tributaria. 7.4.2. Transferencia bancaria. El cliente deberá entregar resguardo de la transferencia realizada por el importe de la compra o prestación del servicio. El resguardo deberá estar mecánicamente validado y sellado por la entidad financiera de origen con fecha anterior a la realización de la compra o prestación del servicio. En este caso, la oficina debe confirmar que el abono de la transferencia figura en cuenta bancaria a través de la banca electrónica. Si la oficina es una de las que no operan con cuenta corriente, se debe facilitar al cliente el número de la cuenta de su intervención de zona. La oficina comunicará tal circunstancia a la intervención y, únicamente cuando ésta confirme el ingreso en cuenta, se procederá a prestar el servicio al cliente. 28. 7.4.3. Tarjeta de crédito/débito. Iris acepta el pago con tarjeta de crédito/débito sin importe mínimo. Los servicios para los que podemos aceptar determinadas tarjetas como forma de pago son todos aquellos que se cobran por la bolsa de la aplicación Iris. Quedan excluidos del pago con tarjeta, por distintos motivos, los siguientes servicios. Recargas Telecor. Cualquiera de las modalidades de envío de dinero. Western Union. Giro electrónico. Cobro de recibos. Locutorios. Todos los importes cobrados en SGIE. Reembolsos. Importes trámites aduaneros. Factaje.
Devolución de paquetería. Cualquier otro que no se cobre por la bolsa de Iris. Se aceptarán tanto las tarjetas de débito como tarjetas de crédito. Las tarjetas que quedan excluidas son American Express, Diners Club. Cualquier otra tarjeta que el terminal rechace. El aparato necesario para el cobro con tarjeta es el PIN-pad. El PIN-pad está compuesto por una pantalla, dos lectores, lector de banda y lector de chip, y un teclado. El PIN-pad va conectado al puesto Iris a través de un cable. Las tarjetas con chip se introducen por la parte inferior. Las tarjetas sin chip se pasan por la banda lateral. El empleado de la oficina siempre trabajará desde el puesto de Iris, será el cliente quien actúe sobre el teclado del PIN-pad. 29. El teclado del dispositivo está compuesto de una tecla de OK con la que se aceptan las operaciones realizadas. Una tecla de COR con la que se corrige algún error que se cometa en una operación. Una tecla de CAN que cancela una operación ya iniciada. Y un teclado alfanumérico con el que se teclea el número PIN de la tarjeta. En Iris se ha habilitado la modalidad de cobro tarjeta que podrá ser seleccionada por el usuario. En caso de que el cliente indique que desea abonar la compra mediante tarjeta y que no sean productos o servicios excluidos. Tras pulsar el botón Cobrar, se abrirá una nueva ventana, propia ya de la aplicación de pago con tarjeta, que mostrará al usuario diversos mensajes que le guiarán en el proceso. Solicitud de documento de identificación. Inserción de la tarjeta en el PIN-pad. Lectura de tarjeta. Solicitud de PIN al cliente por pantalla y tecleo de este en el teclado del PIN-pad. Solicitud de autorización. Resultado de la operación. Si la bolsa de compra está compuesta por productos que permiten el pago con tarjeta y por productos que no lo permiten, al seleccionar la forma de cobro tarjeta se mostrará un mensaje al usuario indicando esta situación y dándole la opción de dividir la bolsa de compra actual en dos, una con los productos que permiten el pago con tarjeta y otra con los productos que no pueden ser cobrados con tarjeta. 30. Si el usuario pulsa el botón Aceptar, la bolsa de compra actual se dividirá automáticamente en dos. Una con los productos que no se pueden pagar con tarjeta, metálico, la cual quedará como bolsa activa, y otra con los productos que sí se pueden pagar con tarjeta, la cual quedará como bolsa pendiente de cobrar. Si el usuario intenta realizar una nueva admisión de cualquier producto nuevo en cualquiera de estas bolsas, se mostrará un mensaje que le indica que no es posible realizar dicha admisión. Una vez finalizada la operación de compra correctamente, se imprimirá el ticket por la EPELSA con el formato habitual. Se imprimirán por ella los documentos de pago con tarjeta, si la tarjeta es de PIN. Este documento se entrega al cliente y no es necesario que la oficina se quede con ninguno. Si la tarjeta es de firma, el cliente ha de firmar este documento y la oficina se quedará con él para archivarlo en la serie 05 y reimprimirá una copia para el cliente desde la opción Reimpresión de FRA. Simple. En caso de error en la impresión de los documentos asociados al pago, ticket de caja y resguardo del pago con tarjeta, el sistema permite reimprimir dichos documentos para entregárselos al cliente. 7.4.4. Tarjeta más cerca. Se trata de una tarjeta recargable con la que se pueden pagar todos los servicios prestados en una oficina, excepto envíos de dinero, reembolsos y cobro de recibos. En esta tarjeta han quedado integrados los clientes Postlibris. Al capturar el código de la tarjeta,
Aparecen grabados los datos del cliente. Se remite una factura mensual. 31. 7.5. Emisión de facturas. Después de vender un producto o realizar un servicio, debemos preguntar al cliente si va a quererla. Emisión de factura en el momento, por lo que se le preguntará antes de terminadas sus operaciones si necesita factura o no, con el fin de emitirla en el momento, evitando así solicitudes y reclamaciones posteriores. En cumplimiento del Real Decreto 1619/2012 estamos obligados a emitir factura simplificada a partir de 400 € por ventas o servicios que no sean de terceros. Así pues, siempre que se vaya a cobrar una bolsa superior a ese importe y no se haya seleccionado la opción con factura, el sistema lanzará un mensaje para impedir que se cobre la bolsa sin emitir la factura, obligando a introducir los datos del cliente para emitir la factura correspondiente. La emisión de facturas deberá atenerse a las siguientes normas. Está prohibido emitir cualquier tipo de factura, talonarios, plantillas de Excel, etc. que no haya sido generada a través del sistema IRIS. Las oficinas auxiliares y servicios rurales que tengan necesidad de obtener una factura para un cliente deberán realizar el proceso de admisión de los productos o servicios objeto de dicha factura a través de su oficina técnica correspondiente, solicitando del cliente los siguientes datos, necesarios para la emisión de la factura. Nombre o denominación social. Domicilio fiscal. NIF. 32. Las oficinas de correos también pueden hacer facturas a posteriori de las operaciones que los clientes han realizado en cualquier oficina de correos con la antigüedad máxima de un año. Estas facturas se denominan facturas recapitulativas. En una misma factura recapitulativa pueden incluirse varios tickets diferentes, siempre que estos se hayan emitido en el mismo mes y año. Por tanto, se tendrá que emitir una factura recapitulativa para cada ticket o tickets emitidos durante un mismo mes y año. Otros requisitos necesarios para emitir estas facturas son: los tickets no pueden haber sido incluidos en otra factura anterior y deben pertenecer a una misma zona impositiva. No se pueden emitir facturas con tickets que, aunque sean del mismo mes y año, se hayan obtenido, por ejemplo, en oficinas de la península y de Canarias o Ceuta y Canarias. Para llegar al módulo de creación de facturas recapitulativas, hay que seguir la siguiente ruta en IRIS, menú Gestión Facturas Recapitulativas Nueva factura. También se pueden hacer en oficina facturas correctivas. Un cliente puede solicitar en las oficinas de correos una modificación de datos de cliente, nombre, dirección, etc. de una factura. El proceso sigue los siguientes pasos: se busca la factura original, a continuación se selecciona el botón Factura correctiva y en la pantalla siguiente se procede a modificar los datos del cliente. Se pueden modificar todos los datos excepto el DOI/NIF/CIF, en este caso habrá que remitir solicitud al área de facturación. Toda modificación conlleva la generación de dos facturas. Nota de abono, igual que la factura original, pero de signo negativo. Correctiva, que incorpora los datos ya modificados. Ambas facturas se imprimen y se entregan al cliente. Todas las operaciones realizadas quedan grabadas en la base de datos. 33. Parte 2. Procedimientos de admisión. La ley postal define la expresión puntos de acceso a la red postal como las instalaciones físicas del operador postal designado para la prestación del servicio postal universal donde los remitentes
Pueden depositar envíos postales, tales como los centros de admisión masiva, las oficinas, las estafetas y los buzones a disposición del público. Correos facilita a sus clientes la admisión de los envíos mediante diversas alternativas. Pueden depositar los envíos en los buzones de la red pública, solo para envíos ordinarios de la línea básica y para cartas urgentes. Pueden depositar los envíos en la ventanilla de las oficinas. Los envíos pueden ser recogidos por personal de correos en el propio domicilio del cliente. En el caso de clientes con contrato. En los núcleos rurales, la admisión se realiza en oficinas auxiliares o por el propio cartero, que recoge los envíos al paso. Pueden hacer uso de la admisión online en varios productos, cartas, tarjetas postales, telegramas, burofax. Los clientes con contrato que pretendan enviar remesas masivas pueden usar los puntos de admisión masiva o los centros de admisión masiva. 7.6. El depósito en buzones. El cliente debe acondicionar y franquear con sellos sus envíos correctamente, después los depositará en algún buzón de la red postal. Los envíos que se pueden depositar en buzones son los no registrados ni sujetos a condiciones especiales de número mínimo de objetos u otras restricciones que requieran comprobación previa, cartas y tarjetas postales ordinarias y cartas urgentes. La recogida de los buzones se llevará a cabo todos los días laborables, tantas veces como sea necesario cada día. Con carácter general, la hora final de recogida es de lunes a viernes, las 17 h en jefaturas provinciales, administraciones y oficinas técnicas. Con horario de mañana y tarde, las 14 h en oficinas técnicas con horario de mañana. Sábados, las 13 h en jefaturas provinciales, administraciones y oficinas técnicas. Domingo, sin servicio. 34. Correos controla el horario de recogida mediante lectores ópticos de los códigos de barras de los buzones, a través del programa Marabu 2. La última recogida se llevará a cabo inmediatamente después de la hora de compromiso establecida por el centro directiva, hora que figurará expuesta en el buzón para información de los usuarios. Nunca se realizará la última recogida antes de esa hora. Cuando se detecten envíos urgentes correctamente franqueados en los buzones, se acondicionarán adhiriéndoles la parte izquierda de la etiqueta preimpresa de carta urgente, la parte derecha de la etiqueta se destruirá. Después, el envío se cursará con carácter urgente. La correspondencia recogida en buzones no se matasella ni se clasifica en la unidad de origen, sino que se traslada directamente al CTA de referencia para su matasellado y tratamiento. 35. 7.7. La admisión en oficina. La admisión de los productos postales en las oficinas de correos se realiza a través de la aplicación Informática Iris 6.0. Esta aplicación la estudiaremos de forma detallada en el tema 12. En esta pantalla inicial de envíos postales se nos muestra un apartado central, denominado Características del envío, en el que aparecen diversos campos que se han de rellenar en el proceso de admisión. Peso. Es obligatorio introducir el peso en gramos de todo envío postal. Esta operación puede hacerse de dos maneras, lo calcula automáticamente la balanza o se puede introducir manualmente. Ámbito. Para los envíos interiores, España, los envíos pueden ir dirigidos a los siguientes ámbitos tarifarios: Península y Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. CP. El código postal de destino es un campo obligatorio para todos los envíos que tienen
como destino España. País, indica el país de destino del envío, por defecto, se muestra España. Urbano/interurbano, para indicar si el destino está en la misma ciudad de admisión o en otra, dentro de España. Modalidades, en este bloque se nos muestran los posibles valores añadidos que puede llevar el envío: aviso de recibo, reembolso, asegurado, valor declarado o seguro. Info. Envío, debemos marcar si el envío es no normalizado. ¿Tiene mercancías peligrosas? Hemos de marcar sí o no. Si el envío contiene mercancías peligrosas, no se podrá admitir como un envío ordinario. 36. Código de envío o N grado referencia, este campo se utiliza para la lectura del código de barras de envíos preregistrados. Peso volumétrico, exclusivamente en la ventana para la admisión de paquetería aparecen los campos necesarios para calcular el peso volumétrico de los envíos: alto, ancho y largo, en centímetros, y peso volumétrico, en g. Toda la información que se introduce en esta primera pantalla se traspasa de manera automática a la posterior ventana de admisión de envíos de correspondencia o de envíos de paquetería, según sea el caso. En la parte inferior de cada una de estas pantallas se nos muestran los envíos compatibles con las características del envío que hemos introducido previamente. Desde inicio envíos postales carta se pueden admitir los siguientes productos: ordinaria, urgente, certificada, urgente certificada, voto por correo. Desde inicio envíos postales paquetes, se pueden admitir los siguientes productos: paquete azul, pack ligero, pack premium, pack estándar, paquete internacional estándar, paquete internacional económico, paquete internacional premium, paquete internacional light. Logística inversa. 37. La admisión de los envíos postales de la línea económica, de los envíos propios de los servicios financieros, giros y de los servicios de telecomunicaciones, telegramas y burofax, se lleva a cabo a través de ventanas específicas para estos servicios, que veremos en su momento. Con todos los productos admitidos en oficinas se han de respetar dos principios básicos. Los envíos que contengan objetos de los recogidos en la lista de objetos prohibidos o bien mercancías peligrosas de las no autorizadas para circular por correo se rechazarán. Todo envío que contenga mercancías peligrosas de las autorizadas para su circulación por correo ha de circular certificado para poder conocer en todo momento al remitente y al destinatario. Está terminantemente prohibido admitir y dar curso a envíos postales internacionales que lleven una dirección de retorno de un país diferente a la del signo de franqueo. En consecuencia, todos los envíos admitidos en correos solo podrán llevar una única dirección de retorno cita en España. En los casos en los que no se produzca esta circunstancia, se invitará al remitente a que modifique dicha dirección. En el caso de que no acceda, no se admitirán los envíos, advirtiéndole de que en caso de que los envíos aparezcan en buzones, no serán cursados a destino, declarándose como sobrantes. 7.7.1. Peculiaridades en la admisión de envíos registrados. Desde enero de 2017 se ha introducido la digitalización de la firma del cliente en el proceso de admisión registrada. El objetivo es eliminar la documentación en papel en los procesos de admisión de productos registrados en oficina y custodiar dicha firma en formato digital, en el documento
Hasta ahora, en la admisión de un envío registrado, el cliente presentaba un formulario cumplimentado, M11 o M11I, y, tras la admisión, se le entregaba una copia validada mecánicamente como justificante. Correos guardaba, archivaba y custodiaba una copia en papel de este formulario. A partir del 26 de mayo de 2018, con ocasión de la entrada en vigor del nuevo reglamento sobre protección de datos, solo se utilizarán estos formularios por los servicios rurales. 38. Con la digitalización de la firma, el cliente no tiene que cumplimentar y firmar el formulario preimpreso, la firma se recoge en la tableta y se almacena electrónicamente. Los productos afectados por el proceso de firma digital son: carta certificada urgente, pack premium, pack estándar, paquete azul, logística inversa, paquete internacional económico, paquete estándar, paquete internacional light, fax, burofax. El empleado de la oficina realiza la admisión en Iris y entrega un formulario, o lo remite por email, con los datos del envío, remitente y destinatario, tipo de producto, código de envío, oficina de admisión, fecha/hora, peso, valores añadidos, importe a pagar y la firma digitalizada, junto al condicionado del servicio. El formulario de admisión firmado por el cliente se puede visualizar desde cualquier oficina, una vez admitido el envío, informando el número en el localizador de envíos Mercurio. También se puede reimprimir el formulario de admisión en Iris, únicamente en la oficina de admisión, con la imagen de la firma digitalizada, desde la opción Mantenimiento. 39. El proceso de admisión sigue los siguientes pasos: seleccionamos el tipo de envío y, dependiendo del tipo de producto que queramos admitir, el check de digitalización aparecerá marcado o no por defecto. Los productos para los que aparece marcado por defecto son: carta certificada urgente, pack premium, pack estándar, paquete azul, logística inversa, paquete internacional económico, paquete internacional estándar, paquete internacional premium, paquete internacional light, fax, burofax. Para estos productos, salvo incidencia, avería en impresora, falta de tóner, etc., siempre será obligatorio admitir con firma digital. 40. Una vez cumplimentados todos los datos del envío, incluidos los del destinatario y remitente, en los envíos de paquetería se ha de informar también del peso volumétrico. Al pulsar sobre la pestaña Aceptar, se despliega una ventana emergente con la imagen que el cliente visualiza en la tableta. Verifica que los datos son correctos y firma dentro del espacio destinado al efecto. La imagen de la tableta aparece por defecto en castellano, pero se ha habilitado en la tableta la opción de elegir el idioma cooficial en el que el cliente desea ver los datos. Al seleccionarlo se habilita el idioma elegido. Se pulsa Aceptar para finalizar el alta del envío. A continuación el equipo multifunción imprime el formulario para ser entregado al cliente con los datos del envío, la firma que se ha digitalizado y el condicionado del servicio. 41. El cliente puede solicitar que el formulario de admisión le sea remitido a una dirección de correo electrónico y no se le entregue en papel. En ese caso, el empleado marca la casilla email. La casilla de digitalización permanece activada. Debemos siempre ofrecer este servicio al cliente y
potenciarlo por encima de la impresión del formulario. Es más cómodo para el cliente y ahorra tiempo, costes de impresión, archivo y consulta a la oficina. El cliente recibirá el formulario en formato PDF en su buzón de correo electrónico para disponer de él en la forma que precise. Cuando se selecciona la casilla de email se despliega un campo para que se informe el correo electrónico. A continuación se debe repetir para su verificación. Si no se cumplimenta, o no se informa el mismo email en ambos campos, se bloquea la aceptación del alta del envío. Una vez se han cumplimentado en Iris los datos, se activa la pestaña Aceptar. Al pulsarla se despliega una ventana emergente con la imagen que el cliente visualiza en la tableta. En esta imagen figura también la dirección de correo electrónico, también se mostrará el número de cuenta bancaria del cliente cuando el envío tenga el valor añadido de reembolso de ingreso en cuenta. El cliente verifica que los datos son correctos y firma en la tableta. Finalmente, se entrega al cliente únicamente el ticket que genera la balanza al cobrar la bolsa. No se imprime ningún documento en la oficina. Cuando se admitan envíos de clientes con contrato, siempre que el cliente con contrato, u otra persona en su nombre, permanezca en la oficina mientras se realiza la admisión, se ha de introducir su nombre y apellidos en el campo persona depositaria y deberá firmar en la tableta. Si los envíos han sido recogidos en domicilio por distribución, en el campo persona depositaria se indica, recogido por distribución y en la ventana de la tableta se elige la opción recogido por distribución. No se requiere la firma del cliente en la tableta. Si los envíos los deposita el cliente en la oficina y no permanece en ella mientras se admiten, en el campo persona depositaria se ha de indicar, depositado por cliente y en la tableta se elegirá la opción depositado por cliente. No se requiere la firma del cliente en la tableta. 42. 7.7.1.1 Preregistro para envíos de oficina. Este servicio está en sintonía con la operativa que acabamos de ver, que pretende la reducción del consumo de papel en el proceso de admisión de envíos registrados. Con el servicio de preregistro, Correos pretende acortar los tiempos de espera en la admisión de productos registrados. El usuario que quiera preregistrar los datos de sus envíos tiene que acceder a la web de Correos. www.correos.es. Una vez en la web de Correos, debe localizar el formulario siguiendo la siguiente secuencia. Todas las herramientas hazlo tú mismo preregistro para envíos de oficina. Seguidamente el cliente cumplimenta los datos del envío en una sucesión de pantallas que finalizan con la generación del código, que debe presentar en cualquier oficina de Correos. Posteriormente, el cliente se persona en la oficina con el código que genera en la web de Correos. Una vez finalizado el preregistro, el cliente puede recibir el código en su email o por SMS. También puede realizar una impresión en papel, por lo que puede presentarlo en la oficina en distintos formatos, tanto en forma de dígitos como en código de barras. En la oficina, se captura el código de barras con el lector del puesto de atención al cliente, o se introduce el código a mano. 43. A continuación se muestra una ventana en la que se tiene que informar del código que aporta el cliente. Iris muestra los datos de los destinatarios que el cliente ha preregistrado con ese código y se selecciona uno de ellos. Puede haber preregistrados más de un envío para más de un destinatario. Los datos quedan grabados en Iris,
Se comprueba que son correctos y se acepta la pantalla para dar de alta el envío. Al remitente se le exigirá firmar en la tableta digital y se le entregará el justificante de la admisión que se genera cuando se firma en la tableta, o se le envía por correo electrónico. Seguidamente se continuará de la misma forma con el resto de los posibles envíos. En caso que el cliente que haya preregistrado los datos quiera remitir un fax/burofax, para poder recuperar la información grabada por el cliente, se tiene que acceder a la pantalla de admisión de fax y pulsar sobre la casilla de grabados. El código generado en la web de correos es válido durante 15 días, transcurrido ese plazo los datos son borrados y no están disponibles para su captura en las oficinas de correos, debiendo realizarse un nuevo preregistro por parte del cliente. 7.7.2 La admisión de envíos con albarán. Los clientes con contrato pueden depositar los envíos adjuntando un albarán de entrega, en el que se contemplan una serie de descuentos en función de destino, volumen de envíos de cada depósito, grado de preparación, clasificación y presentación en la oficina. En función del destino se definen 3 ámbitos. Local se aplica a los envíos cuyo destino sea la misma localidad en que se admiten. Destino 1, D1, se aplica a los envíos dirigidos a todas las capitales de provincia y a grandes poblaciones. Destino 2, D2, se aplica al resto de los destinos. En función del nivel de clasificación de los envíos presentado en la oficina se definen 3 grados. G1. Clasificados por provincias, incluidos en contenedores por provincia o zona y correctamente identificados y rotulados. G2. Clasificados por código postal, 5 dígitos, incluidos en contenedores a destino final y correctamente identificados y rotulados con código postal y localidad. Go. Cuando la preparación y presentación no se ajusta a lo requerido en los grados 1 o 2. Los clientes pueden preparar sus albaranes de entrega cumplimentados de forma manual, presentan 2 copias. Preregistrados en correos online con código de barras, presentan 2 copias. Con nube de puntos, presentan 2 copias. 44.